Doctor académico. Es una de las figuras de mayor reconocimiento en los ámbitos universitarios. Su labor le viene de lejos. Fue rector de la UNAM y secretario de Salud. Se niega a pensar que la polarización y la violencia definan al país y a estos tiempos. De hecho, convoca a la unidad y llama a la participación ciudadana para no permitir que el país termine por fracturarse. ¿Qué son los 70? Los 70 es una etapa de la vida donde llega uno quiere pensar con toda la madurez y la experiencia, pero Diría, con ganas de vivir. diría que empieza el examen de fin de carrera. No, el examen de fin de carrera queda todavía más lejos. ¿Sí? ¿Hay un mejor juez de sí mismo que usted? Eh, sí, cómo no, en la familia, mi esposa, ¿Ha hecho lo que ha querido? muchas de las cosas que he querido, sí, no todo lo que he querido. ¿Alguna herida sin cicatrizar? No, yo soy una persona que no guarda rencores y que no tiene una lista de indeseables. ¿Diría que ha sido libre? He sido libre, absolutamente libre. ¿Qué se hablará de usted cuando haya muerto? Lo que tengan que decir quienes me conocieron. ¿El mejor rector de todos los tiempos? No es muy difícil eso, pero la gente hará una valoración y será una valoración, espero, objetiva. Por cierto, ¿siente que lo escuchan? Siento que mucha gente me escucha así. ¿Qué es lo que ahora mismo le gustaría que le pusieran atención? Al gran tema de nuestro país, a México, sus necesidades, sus problemas, el momento que vivimos y lo que podemos y debemos hacer. ¿Al poder se le cuestiona o se le solapa? No, se le debe cuestionar, siempre uno debe entender eso. ¿Qué ha entendido del poder, doctor? Yo he entendido que es efímero, que el poder no es para siempre y que el poder debe ser para servir a los demás. ¿Lo ha sabido usar? Lo que he tenido de poder, he tratado de usarlo en beneficio de la sociedad, ¿Honrado? sin duda alguna, ¿Cómo lo sabe? porque lo aprecio todos los días, porque vivo en la misma casa que hace 40 años, porque tengo las mismas condiciones de siempre. ¿Todo lo habido ha sido bien habido? Todo lo habido ha sido bien habido y así debe ser. ¿No ganó más de lo que trabajó? Gané menos de lo que he trabajado, ¿Cotas por servicios? ninguna, ¿Triangulación o desvíos públicos? para nada, absolutamente no. Deleznable todas esas conductas. Nada. Nada. En fin, ¿preocupado? Preocupado por nuestro país, Ha advertido que el país se fractura. he advertido la posibilidad de que esto suceda, efectivamente, y me preocupa mucho. La violencia que viene. La violencia que tenemos y la que puede venir. Más de 90 asesinatos todos los días. Sí, efectivamente, y duele mucho. Hay una frase que yo digo, no podemos acostumbrarnos a lo horrible y pareciera que nos estamos acostumbrando. 11 mujeres acribilladas con dolo y saña todos los días. Terrible, no debemos acostumbrarnos, ¿País de asesinos? no, para nada. La gran mayoría de los mexicanos viven en condiciones diferentes. El Estado en manos del crimen organizado. No me consta, no puedo decir eso, sería muy grave. ¿Estado fallido? Tampoco hemos llegado a esa condición y no debemos llegar. ¿Qué falta? Preocuparía que llegáramos a esto, ¿Qué falta? que se profundice la crisis y es lo que no debemos permitir. ¿Hasta dónde seguirán culpando los gobiernos anteriores? Eh, hasta que se den cuenta que este es un asunto por una parte de todos y ni siquiera de corto plazo en la historia. ¿Es una disculpa o una incapacidad para administrar? Es una forma de explicar los no resultados. ¿Se cayó la cuarta transformación? Pregúntele a quien la creó y que nos diga qué esperaba de ella. ¿Todavía podrá hacer algo este gobierno? Por supuesto que todavía se pueden hacer muchas cosas, pero para ello hay que convocar y convocar en unidad y en inclusión. Seamos serios, a usted ya le quedó claro quién nos gobierna. Tengo muy claro desde hace mucho tiempo, desde el principio,
y me parece que ganó con el voto mayoritario de la población. Es el presidente de México, ¿Y qué presidente tenemos? al presidente López Obrador. ¿Fue el mismo que el de campaña? No, no ha sido el mismo que de campaña. Se cambia cuando se está en una campaña política, pero tampoco es el que a mí me gustaría que fuera. ¿El poder trastoca? El poder obnubila. ¿Ánimos autócratas? Sí hay rasgos autoritarios. ¿Hay que temerle? A los rasgos autoritarios sí, pero también los equilibrios ayudan y contribuyen como antídoto. Afuera dicen que se está quedando solo. No, eso en mi opinión no es así. Tiene una enorme simpatía con sus seguidores. ¿Lo acompaña la academia? Al presidente de México, desafortunadamente, él ha hecho las cosas para distanciarse de ella y no es bueno, no es una buena recomendación para un presidente. ¿Lo acompañan los empresarios? Algunos de ellos sí, ¿Cada año será más peligroso o más vulnerable? las dos cosas. Más peligroso en cuanto a lo que puede pasar y más vulnerable en las consecuencias. ¿Quién querrá gobernar este país? Seguramente hay muchos, yo veo que muchos levantan la mano, y lo que uno espera no es persona, lo que uno espera es proyecto, es propuesta. ¿Quién lo podrá gobernar? Quien tenga la mejor propuesta debiera ser el que encabece un gobierno. Ya ve alguno. Yo veo muchos, Ebrard, yo veo muchos, Sheinbaum. yo veo muchos. ¿Ganará quien garantice continuidad a la sombra de AMLO? No ganará, estoy convencido, el que pueda transmitirle a la población el proyecto para resolver los graves problemas de siempre de México, el que convoque a una unidad y a una hazaña nacional. ¿No será usted? ¿Yo por qué? ¿No ve un maximato a la vista? No lo veo. ¿Lo ve al presidente? ¿Lo ve atrincherado en su rancho o asusando sus huestes? No, lo veo y yo espero y deseo que así sea. Lo veo en una condición de expresidente, guardando la mesura y las condiciones de esa figura. ¿Será que AMLO ya negocia su impunidad? No, estoy seguro que no es el caso. ¿Se le debe investigar por corrupción? Se deben investigar todos los hechos que sean motivo de denuncias. ¿Y a su familia? A cualquier persona. Por cierto, ¿AMLO lo formó más el PRI o la UNAM? A AMLO lo formó más Tabasco, pero ahí está, por supuesto, la UNAM y ahí, por supuesto, también está el PRI. ¿Y a usted? A mí me formó la universidad y a mí me formó la ideología que aprendí de grandes maestros y de grandes ideólogos. También usted tardó 14 años en terminar la carrera. No, bastante menos. ¿Por qué temerá el presidente al conocimiento? No lo sé y sí preocupa que no haya esa cercanía, que al contrario se den enfrentamientos con los científicos, por ejemplo. Que la UNAM es neoliberal ha sentenciado al presidente desde el púlpito. Absolutamente no. No es así. Es una comunidad plural, libre y en donde caben todas las ideologías. Los prejuicios andan sueltos, don José. Los prejuicios andan sueltos y los juicios también. ¿De la UNAM el presidente habrá asociado la pobreza con idiotez? No, ¿De la UNAM habrá asociado la riqueza con inteligencia? no, ¿De algo le sirvió estudiar al presidente en la UNAM? de mucho. ¿Qué? Sería diferente y no sería mejor. Por cierto, ¿ya vio cuántos presidentes ha formado la UNAM? A muchos, afortunadamente. 9 presidentes desde la era de Miguel Alemán. ¿Sí? Pues no son pocos. Nos parecen algunos que todavía faltan. Faltan más. Carlos Salinas, Carlos Salinas, José López Portillo. José López Portillo, Luis Echeverría, por supuesto, ¿A la UNAM le debemos el país que tenemos? Miguel de la Madrid. A la UNAM le debemos parte del país que tenemos. ¿A la UNAM también le debemos los políticos de ahora? Unos buenos, unos no tan buenos.
Por cierto, en sus aulas enseñan la diferencia entre percepción y realidad. Por supuesto que sí. ¿Saben en la UNAM que un conocimiento científico se sustenta con hechos verificables? Sí es parte de lo que se les enseña a los estudiantes, incluso en el bachillerato. Por cierto, ahí habrá estudiado también Marx Arriaga. No lo sé, ¿Usted como Arriaga piensa que leer es un goce de consumo capitalista? de ninguna manera. Es un gozo, es un goce para el espíritu. ¿La estulticia es temeraria? Tener esa condición lo vuelve a uno temerario, indiferente y a veces se cometen los peores errores. ¿Eso lo sabrán en Palacio? Eh, no lo sé, espero que sí. ¿Lo que Natura no da, la UNAM no lo presta? Es a imagen y semejanza de la universidad de la que tomó sus estatutos de Salamanca, efectivamente. ¿Qué está haciendo Rinke Graue con la máxima casa de estudios? Tratar de coordinar el esfuerzo de los universitarios. ¿La administra o la gobierna? Se administra y se gobierna en el caso de la rectoría. ¿Es una rectoría colegiada? Hay formas y órganos colegiados. Una de las ventajas de la toma de decisiones universitaria es esa, sus órganos colegiados. ¿Usted también sigue tomando parte en esas decisiones? No, absolutamente no. He mantenido una gran distancia, prudente, siempre atento y pendiente, pero no intervengo. ¿Eso que lo escuchen en la UNAM? Eso que lo escuchen en todas partes. ¿Respetuosa la UNAM de sus trabajadores? Absolutamente, debemos ser cuidadosos, responsables, Fernando, ¿Sin explotaciones? sin ninguna. Por cierto, ¿se recuperará la matrícula perdida por la emergencia sanitaria? Tendrá que ser una recuperación sistemática, paulatina, gradual, porque sí ha quedado afectada. No conozco la dimensión de esa afectación, pero no hay ninguna duda. ¿Qué está haciendo AMLO con la educación en este país? Me preocupa porque no veo yo un proyecto claro, contundente, integral, y a México le urge una reforma integral de la educación. ¿Qué secretaria fue de la profesora Delfina? Habrá que valorarla en su justa dimensión con lo que hizo, con lo que dejó de hacer, ¿Se cuando puede, llegue el momento. ¿Se puede educar también para delinquir? Se tiene que educar para no delinquir. ¿Habrá tomado dinero de las nóminas de los funcionarios de la SEP? Si hay denuncia, que la hay, pues que se investigue. Por cierto, ¿pensará Delfina que gana el Estado de México? Pregúntele a Delfina, la hubiéramos invitado, ¿No la dejaron sola? no lo sé. ¿Usted que estuvo cerca, pactó AMLO con Peña Nieto? Yo estuve cerca y nunca vi ningún pacto. ¿No le debe AMLO al PRI de Peña su triunfo del 2018? No, yo creo que los votos son de origen diferente eh, y fueron muchos y suficientes. ¿No ordenó Peña Nieto a sus huestes votar por AMLO en ese año? En ningún momento pude yo saber eso. Y ya vio que ahora vuelven los votos en las elecciones intermedias en el PRI del Estado de México. Ahora vuelven. Lo bueno es que AMLO le queda al sureste. Sí. Vuelvo, ¿este gobierno quiere educar o adoctrinar a los jóvenes? Me preocupa que esa sea la intención. ¿A quién le conviene alumnos incompetentes? A nadie en nuestro país. ¿Se les quiere libres o atados a becas y programas sociales? Se les debe querer libres y con capacidad para determinar, según van avanzando en su maduración, sus propias decisiones. ¿Qué se le ha de decir a un alumno que recibe incentivos por becas del Estado? Que debe entender que son recursos del pueblo y que tienen que ser parte de un compromiso para formarse de una mejor manera y servir más y mejor a la sociedad. ¿Eso los ata a la cuarta transformación? No de ninguna manera, Sin cooptación. sin cooptación. A propósito, ¿qué ciudadanos fomenta la UNAM? Un ciudadano libre, informado, tolerante, racional, eso es lo que queremos. ¿Demócratas? Demócrata, sin duda. ¿Este país anda escaso de demócratas, don José?
Siempre nos han faltado. Hoy no es la excepción. Hoy México requiere mucha más democracia y solo lo puede tener con más demócratas. ¿AMLO lo es? Pregúntele su condición. ¿El demócrata se impone o convence? No, el demócrata está preparado no solo para convencer a los demás, para convencerse a sí mismo de que tiene que ajustar, de que puede que otros tengan parte de la verdad y la incorpora a la suya. ¿Qué reforma es esa electoral que ha propuesto el Ejecutivo? No la conozco, Fernando, y por lo tanto me cuesta trabajo opinar de lo que no sé, pero sí lo digo con toda claridad. Tenemos que ser muy responsables frente a las instituciones, el INE, por ejemplo, y el tribunal que formamos, que se han desarrollado, que con sus altibajos, pero que forman parte esencial del entramado democrático de México. ¿Hay que sustituir al INE? En mi opinión, hay que fortalecerlo, no sustituirlo. ¿Hay ciudadanía que se oponga? Sí, hay ciudadanía que se oponga a esa desaparición o a vulnerar al INE y al tribunal. En fin, algo que debió hacer en la UNAM y no pudo. Sí, más cosas. ¿Será que Ackerman llegará a ser rector? No lo creo. ¿Y Volpi tiene posibilidades? Si están vigentes sus derechos, sí. ¿Un Goya para todos? Un Goya para todos. A propósito, ¿mentir es una forma de corrupción? La mentira es algo muy feo porque sí puede asemejarse a una forma de corrupción y más cuando se ejerce desde el poder. ¿Todo corrupto padece de algún vacío emocional, doctor? No lo había visto de esa manera, pero por supuesto que quien es corrupto tiene fallas graves en su conducta y su personalidad. ¿Mueve al corrupto una aspiración social? Una aspiración económica y a veces de poder. ¿Eso que lo escuchen en Houston? Eso que lo escuchen urbi et orbi. ¿De qué servirá una condena moral en un país de cínicos? De poco, pero no importaría si queda alguien que puede lanzar esa condena, tenemos que escucharlo porque puede ser el principio del cambio. ¿El presidente está enojado? Se le ve enojado. ¿Se puede gobernar en el odio? No, no se puede ni se debe. ¿Y en la polarización? Menos todavía. Se debe gobernar en la convocatoria. Por cierto, el fin de una pandemia se hace por decreto. No, son los datos epidemiológicos. La estulticia es valiente. La estulticia es atrevida. Sigamos serios. ¿Qué está haciendo AMLO y su gobierno con la pandemia? Yo he sido muy crítico y lo sigo siendo. Me parece que son cientos de miles de muertes en exceso que no debieron registrarse. ¿Deberá ser revisado e investigado el trabajo de López-Gatell? Sí, ¿Tiene arreglo político? no debe tener, debe ser una investigación objetiva, justa, imparcial, sin ningún tipo de arreglo, de ninguna naturaleza, ni político ni de otro tipo. ¿Lo ven en un juicio? No sé, me cuesta trabajo, pero la posibilidad existe. Además, han acabado con la infraestructura hospitalaria. Se ha deteriorado sin duda alguna. ¿Se ha medido el daño causado al sector salud? Todavía no. En fin, el país resiste otros 6 años de ocurrencias. No, ya no. Uno quisiera que las ocurrencias terminaran hoy. ¿Resiste otros 6 años de impunidad? México ya no resiste ese desapego, esa impunidad, la corrupción. Esas banderas son ciertas, son verdaderas y hay que tomarlas entre todos. Por cierto, ¿son de los que piensan que los priistas sacrificaron un sexenio por impunidad? No, yo no, ya no soy priista. ¿Mm? ¿Al final Peña Nieto gobernó mejor este país? Habrá que hacer una valoración, es muy reciente y este gobierno todavía no termina. ¿Los priistas están huérfanos? No, aprendieron que no siempre se tiene el poder y eso fue bueno, sin duda alguna, para el sistema de partidos. ¿Qué se requerirá para ser priista hoy? Mucha valentía. ¿Ser corrupto?
Yo deseo que no, Ni por cultura. ni por cultura, ni por necesidad, mucho menos por aspiración. ¿También piensa que el país le debe mucho al PRI? Yo soy de los que piensan que objetivamente hay en la historia aportes fundamentales. ¿Ya no lo quiere dirigir? Ya no, porque ya no soy, ya no estoy y ya no quiero. Sigamos serios. ¿Qué quedará del PRI? Vamos a ver qué es lo que pasa en estas próximas elecciones intermedias y en el 23 y 24. ¿Alejandro Moreno Alito es un factor de unidad? No lo es, ¿Por eso se salió? no por otras razones. Por ejemplo, Por ejemplo, porque sentí que no estaba preparado el proceso para ser un proceso transparente, libre, respetuoso, responsable. ¿ganará algo el PRI este 2022? No sé, ¿Debe seguir aliado con la oposición? las alianzas ya son algo que llegó para quedarse, ahí están y hay que verlas con naturalidad. ¿Del PRI saldrá el próximo presidente? No lo sé, ¿No ve a Colosio sí lo veo, y a Enrique de la Madrid? sí lo veo. Insisto, ¿quién querrá gobernar este país? Le vuelvo a insistir, muchos. Usted ha mencionado 4 nombres y a los 4 les he dicho a usted que ahí están. Además, se militariza el país, don José. Sí, se militariza y me parece que eso no es bueno. ¿Será que el ejército querrá imponer a su candidato? No creo. El secretario Luis Crescencio hasta ha vitoreado a la Cuarta Transformación. Sí lo ha hecho. ¿Seguirán al servicio de las obras del presidente? Pues todo apunta a que sí, así será. ¿Ve desilusión en el ejército? No tengo elementos para decirlo. ¿Inquietud en sus generales? Con algunos que hablo, sí. ¿Qué les inquieta? ¿Qué les inquieta el estado del país? ¿Está el crimen organizado en el ejército? No lo creo. Sería terrible que estuviera penetrado nuestras Fuerzas Armadas. ¿El próximo presidente deberá negociar con el crimen? El próximo presidente debe atenerse a lo que la ley señala y ser muy contundente en ese sentido. ¿Quien se quede con el crimen se quedará con el país? No, de ninguna manera. ¿Se podrá El crimen organizado no es México. No. No, están en México, pero ellos no son México. ¿Se podrá gobernar este país? Sí se puede gobernar. ¿O se terminará por fracturar? Es lo que no debemos permitir. Sería gravísimo que se fracture México.